paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Las aves del cielo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, que recuerden esto, junto al camino, no en el camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Acuérdense de este versículo. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el Señor menciona lo que escribió Isaías. Entonces, fíjense, él mismo explica la parábola. Les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene las aves del cielo. ¿Pero qué dice aquí, Marcos? Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces yo ahí lo voy a dejar. Ustedes terminen de leer toda la escritura. Entonces Satanás, aquí las aves del cielo es Satanás. Yo les pude poner solamente que viene siendo el 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, o sea, las aves del cielo, hermanos. Así es como así lo escribió, así lo dijo en la alegoría, en la parábola. ¿Okay? Cayó junto al camino, el 4, y vinieron las aves del cielo y lo comieron. Entonces aquí podemos ver que las aves del cielo son Satanás. Ok, por ejemplo, hermanos, en el libro del Génesis, cuando Abraham tuvo un sueño. En ese sueño, él miró cómo él puso, el Señor puso animales a los que partía, y venían las aves del cielo a comer, que eso es simbólico también. Y Abraham las espantaba en su sueño. Entonces, ahí también está hablándonos el Señor de cómo, o sea, hermanos, en nosotros influye Satanás antes de llegar a los pies de Cristo, ¿ok? Y nos tiene esclavizados, ¿ok? ¿Por qué? Porque no estamos en el camino, no estamos buscando a Cristo, ¿ok? Andamos buscando este mundo, amando, y eso es lo que dice la parábola. O sea, nosotros no podemos dar fruto, o sea, nosotros no podemos amar, nosotros no podemos tener paz, nosotros no podemos tener gozo si no estamos en el camino.
Entonces, si estamos en el camino, eso es bueno. Pero hay que entender que en la misma parábola lo dice, que van a venir tribulaciones por causa de la palabra. Somos perseguidos. Ya una vez que sabemos eso, podemos dar fruto. ¿Cómo vamos a dar fruto? Cuando somos débiles, ahí es donde se manifiesta el poder de nuestro Padre Dios. Y Él nos da el gozo, Él nos da la paz, ahí donde no hay paz. Entonces, pero el Espíritu Santo nos ayuda a despreciar el mundo. O sea, para que no tengamos espinos. Porque los espinos son los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Esos son los espinos y está explicado. Entonces, si nosotros hacemos eso, ¿cómo lo combatimos, hermano? Buscando a Cristo. O sea, si nos vamos en oración, siempre buscando a Cristo. Siempre, hermanos. Porque en Cristo están escondidos todos esos tesoros. O sea, el fruto del Espíritu. ¿Ok? Entonces, vamos a lo que dice el Antiguo Testamento en relación a las aves del cielo. En Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. Ahí está el mandamiento. Tenemos que dar fruto, hermanos. Tenemos que dar fruto. Juan dice lo que es desde el principio. Desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento? Fructifiquen, den fruto y multiplicaos. Entonces tenemos que seguir hablando del testimonio de, en este caso de Cristo, para las siguientes generaciones. ¿Ok? Entonces, el Hijo del Hombre se enseñorea de las bestias, de las aves de los cielos, o sea, de los demonios, de los ángeles. ¿Ok? Ahora, aquí las aves del cielo incluye también, acuérdense que en las aves del cielo no solamente hay buitres y halcones y águilas, también hay palomas, también hay golondrinas, también hay, o sea que son animales, son aves también que son figura de los ángeles obedientes a Dios, o sea, el Espíritu Santo. ¿Ok? Génesis 7:23, fíjense. En el tiempo de Noé, con el diluvio, dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, el hombre, la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces, si Dios destruyó a las aves del cielo y nada más quedó Noé y su familia, ¿en dónde se quedó Satanás? Se quedó en Cam, hermanos, el hijo de Noé, el que mostró la desnudez de Noé. En él moraba Satanás. Y esos son la descendencia de Cam, son los cananitas. Que los cananitas, ¿quiénes son? Son los asesinos, son los de la guerra, son los que construyeron inclusive Babilonia. Ahí está. O sea, si hubiera quedado solamente Noé y su esposa y que tuvieran más hijos, entonces ya Satanás no
no tenía dónde reposar. Pero así lo muestra el Señor. El Señor lo hace así, hermanos, porque Él quiere mostrar su gloria. Dios creó a Satanás. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. No para presumir, no. Para que nosotros conozcamos a Dios. Job 35, 10 y 11. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo? Más que las aves del cielo. Salmo 8, con ese vamos a terminar, con el Salmo 8, con esa oración. Eclesiastés 10:20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del Rey, de Cristo. Cristo es el Rey. Ni en tu pensamiento. ¿Se acuerdan que hubo un acontecimiento ahí en precisamente Simón, el fariseo, lo invitó y Jesús fue a comer a su casa? Y mientras estaba en su casa, a la mesa, llegó María Magdalena y se postró a sus pies, a los pies del Señor, y empezó a ungir con el perfume muy caro. Entonces, cuando ella tocaba los pies de Cristo y los estaba lavando con sus cabellos, obvio, María Magdalena tenía pelo largo, muy largo. Entonces, él andaba pensando mal del Rey. Él dijo, si él fuera profeta, supiera que esta mujer es pecadora. Pero Jesús, que podía ver el reino de este mundo, pero también el reino de Dios, o sea, en el espíritu, él podía mirar los pensamientos de Simón. Entonces le hizo la pregunta a Simón, hay dos personas que tienen una deuda y entonces vamos a decir, el Rey les perdona a los dos la deuda. ¿Quién crees que querrá más al Rey? Dice, pues yo creo que aquel al que se le fue perdonado más. Entonces Jesús le dice, juzgaste bien. Dice, yo cuando llegué aquí, o sea, bien le puedo haber dicho, tú que eres muy religioso, cuando llegué aquí no me ofreciste agua, no me ofreciste un abrazo, no me diste un beso. Dice, y esta mujer, desde que llegó, no ha dejado de besar mis pies y de lavar mis pies. Y yo te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados. Entonces, un religioso, hermanos, nosotros siendo muy religiosos o legalistas, siempre vamos a tender a pensar que somos más que otras personas. Entonces, al que se le perdona más, ama más. Entonces, ¿Dios a quién escoge? A los más pecadores, porque son los que más le aman, porque se les perdonó más. Entonces, fíjense, ni aún en tu pensamiento digas mal del Rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Jeremías 7:33, y serán los cuerpos muertos, aquí es literal, pero acuérdense, es simbólico para la iglesia. Es tiempo de Nabucodonosor. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Pausa. What happened? My mate sucks. Go ahead.
You done, hijo? 15:3. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Ahí está, hermanos. Fíjense bien. Cuando uno, ya siendo hijo de Dios, ya habiendo recibido el evangelio, el Señor nos justifica con la obra de Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Que no se nos olvide lo que Jesús hizo por nosotros. Debemos de honrarlo. ¿Y qué nos dice Él? Pongan su confianza en mí, no teman, no anden de miedosos. Hay que buscarlo todos los días, hermanos. Y debemos de amar a nuestro prójimo. Si no hacemos eso, entonces viene el castigo. Viene la ira de Dios. ¿Y qué viene? Precisamente demonios. Son demonios. Entonces fíjense. Dios nos llama para que obedezcamos, para que tengamos temor de Él, para que amemos y honremos a Cristo. Entonces, si no lo hacemos, resulta que es Él el que manda este castigo. Entonces, si una persona tenía un demonio y ahora tiene 8 demonios, ¿quién los puso? Fue Dios, hermanos. Fue Cristo es Dios el que hace esto. Por eso yo les digo, entonces, nosotros vamos a ir y vamos a expulsar un demonio así cuando fue Dios quien lo puso. Entonces, ¿qué es lo que se le debe de recordar a una persona para que una persona sane de sus enfermedades, de su locura de amar el mundo? Predicarle a Jesús. Pero si en el momento que uno le quiere predicar a Jesús no quiere, entonces no hay que dar lo santo a los perros. Una persona que no lo quiere, no lo quiere. Entonces no hay que forzarlo. No hay que forzarlo. Entonces, tiene demonios. ¿Y quién puso estos demonios? Dios mismo. Entonces, aquí hay 4 clases de castigos. Entonces, debemos de entender eso, hermanos. O sea, si Dios lo está castigando, lo está disciplinando para que se vuelva de su locura, nosotros vamos a venir y le vamos a decir al demonio: ok, sal de él. Cuando fue Dios quien lo puso. Entonces ahí es donde necesitamos sabiduría para saber cuándo se puede sanar a una persona. Jesús casi no sanó personas en el lugar en el que Él creció. ¿Que Jesús no tenía el poder? No, hermanos, era porque no creían en Él. Él casi no hizo milagros. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo: porque nadie es profeta en su tierra. Entonces una persona que no cree el evangelio no va a ser sanado, hermanos. No va a ser sanado. ¿Por qué? Porque está despreciando a Cristo. Está despreciando a Cristo. Ahora, es diferente de una persona que quiere seguir a Cristo, pero no sabe, de alguna forma, a lo mejor tiene afanes, a lo mejor le encanta, vamos a decir, le encanta el dinero. Y por esa razón no puede dar fruto. No puede dar fruto. ¿Por qué? Porque quiere dinero. Cuando básicamente el Señor dice: nadie puede tener 2 señores. O sigues al dinero o me sigues a mí. O sea, o sigues a Satanás o me sigues a mí. No puedes andar con Panchito y a la vez con Ramón. No puedes. O sigues a Jesús o sigues a Ramón. O sea, a Satanás. Ahí es en donde tenemos que tener sabiduría, hermanos. 16:4. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos,
y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Eso está la espada, aquí literalmente es la guerra, con hambre, no comida. Sus cuerpos se los van a comer los buitres y las bestias de la tierra. O sea, también hay bestias, o sea, vamos a decir, por ejemplo, nosotros podemos ver que los lobos, los estos, ¿cómo se llaman? Las hienas, todos estos animales, todas estas bestias, se comen cuando miran un animal muerto. Ahora, ¿quiénes son los lobos también en la iglesia? Los falsos profetas. Tantos lobos, fíjense hermanos, hay tantos lobos comiéndose los cuerpos muertos. ¿Por qué? Porque no quieren a Cristo, hermanos. No quieren a Cristo. Lo desprecian. Entonces, ¿quién les mandó ese falso profeta? Pues Dios. Dios escogió a Judas, hermanos. Dios escogió a Judas. Entonces, Dios pone lobos o sea, bestias del campo, para comerse, o sea, les bajan la feria, los tienen esclavizados, muchas veces les tienen controlado, muchas veces hasta el tiempo. Yo anduve en congregaciones así, donde, o sea, se enseñorean de las ovejas. Y no necesariamente de la forma que lo dice Cristo. Mateo 8:20. En este contexto, Jesús les da de comer, si mal no recuerdo, a 4,000 personas. 4 o 5,000 personas comieron. Entonces Jesús se va a otro lugar, se viene por el mar. Entonces las personas que estaban ahí sabían para dónde más o menos iba Jesús. Entonces ellos se vinieron caminando recio y encontraron a Jesús cuando baja de la barca y le dice: Señor, ¿a dónde vas? O sea, y Jesús les dice: ustedes no me buscan porque han creído. Ustedes me buscan porque les di de comer. Por eso me buscan, porque les doy de comer. Y Jesús les dice: trabajen por la comida que no perece, o sea, por predicar el evangelio, por predicar la palabra de Dios. Hubo otros que le preguntaron: Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde vives, Señor? Fíjense, entonces Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas. O sea, ¿qué tienen en común las zorras? Son listas. Las zorras son listas. Así como Herodes. Herodes fue listo para matar a Juan el Bautista. Él planeó todo eso para matar a Juan el Bautista. Por eso es zorro o zorra. Entonces, y resulta que esta persona que viene y le pregunta a Jesús: Señor, ¿dónde vives? En realidad es una zorra, o sea, era una persona lista. Andaba buscando aprovecharse de Jesús. Pero a través de esta persona Jesús nos enseña. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. ¿En dónde están los nidos de las aves del cielo? En nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Es del corazón salen las malas obras. A una de las iglesias de Asia le dice el Señor: sé dónde moras. Yo sé dónde moras. Moras en el mismo trono de Satanás. Pero aún ahí tienes temor de mí. Este cuerpo de muerte, Satanás todavía nos pone pensamientos, hermanos. Todavía nos pone pensamientos para hacer maldad. Sobre todo anda buscando cómo perder la paz o cómo no demos fruto. ¿Ok? Las zorras tienen guaridas o sea, Satanás tiene nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Obviamente aquí en el contexto es dónde dormir, dónde descansar. Ahora,
A través de esto también Cristo nos está enseñando. Hagan de cuenta que Cristo anda buscando una iglesia donde posar su cabeza. Acuérdense que la iglesia es un cuerpo. Nosotros, cada uno miembro del cuerpo de la iglesia, de la esposa. Y Jesús es la cabeza. Entonces Jesús anda buscando donde posar su cabeza también. Todo esto es simbólico. Todo lo que dice Jesús, hermanos, tiene por lo menos dos interpretaciones. La carnal y la espiritual. Okay. Lucas 13, 18 y 19. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Ahí está. Entonces en las ramas, anidan las aves del cielo. Entonces hay aves del cielo, por decir halcones, y hay palomas también. Entonces, por ejemplo, Dios cuando rescató al pueblo de Israel de mano del faraón y los saca de ahí, eventualmente cuando los trae el Señor, pasan el Mar Rojo, les dice, escojan ustedes el bien o el mal. No piensen ustedes que ustedes son mejores que otras personas. Yo en realidad estoy haciendo eso con ustedes por amor a mi nombre. Pero en realidad ustedes se comportan como todas las naciones. Ahora, escoge tú el bien o el mal. O sea, haz lo que te dice el Espíritu Santo o lo que te dice Satanás. Tú escoge. Entonces Satanás te dice, no, Satanás te va a decir, sin dinero, pues si no tienes dinero, con el dinero baila el chango, con el dinero esto, con el dinero el otro. Este es un pensamiento que pone Satanás. Jesús dice, no te preocupes de qué vas a comer o qué vas a beber. No te preocupes. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? Entonces tú dices, no, pues yo le voy a hacer caso a Jesús, no me voy a preocupar. Pero tienes la situación, que a lo mejor tienes que pagar tu renta o tu hipoteca, o tienes que pagar lo que sea. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar a Jesús. Te tienes que ir a la cruz, a lo que hizo Jesús por ti, a buscar cómo Cristo obró. O sea, siempre tienes que buscar a Cristo. Y cuando buscas en Cristo están escondidos estos tesoros. Cristo es nuestro tesoro. Pero en Cristo están escondidos el fruto del Espíritu. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. O sea, Dios te va a mandar tu necesidad de dinero de una forma o de otra. Eso es lo de menos. Tú lo único que te tienes que enfocar es en Cristo y la solución te viene. Cristo, eso lo hace Dios, nuestro Padre Dios. Cristo está pidiendo siempre eso por nosotros. Imagínense, a Cristo se le va a olvidar, no, pues allá mi hijo Panchito, híjole, se me olvidó que ya no tiene dinero para pagar su renta o para... No, hermanos, no. Entonces tenemos las aves del cielo, o sea, tenemos el Espíritu de Dios, pero también, y fíjense, ahorita se los voy a leer, Apocalipsis 19, 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. El Señor llama a las aves, a todas las aves, a que se congreguen a la gran cena. ¿Cuál es la gran cena? El Evangelio, hermanos.
es el Evangelio. O sea, el Evangelio es una fiesta. ¿Ok? Entonces, el que cree el Evangelio, hagan de cuenta como en el Salmo 23. El Señor reúne. De hecho, Jesús le dice, vayan, inviten a las personas, porque hay una boda. O sea, va a venir Cristo, pero no viene solo, viene con nuestro Padre Dios. Vayan. ¿Cómo se invita a las personas? Con el Evangelio. A través del Evangelio recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a conducirnos a Cristo. O sea, hay que orar. ¿Para qué? Para tener conocimiento, eventualmente de dones, para que eventualmente sigamos a Jesús. Entonces ya una vez que tenemos el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios que nos da por creer el Evangelio gratuitamente, entonces ya podemos escuchar esa voz del Espíritu que viene de Dios diciendo, sígueme. Pero también hay otra voz que va a estar peleando, la voz del mundo. Ahora, un recién nacido, sobre todo el enfoque va a estar en Dios. Pero acuérdense, un recién nacido no tiene mucho conocimiento. Entonces, eventualmente vamos aprendiendo. Entonces, un recién nacido, los demonios todos se van, todos. ¿Ok? Entonces, somos nueva criatura. El Señor nos libera de todos esos demonios. Entonces, pero en la medida que vamos caminando hacia la tierra prometida, que es nuestro Padre Dios, se van a seguir presentando demonios en nuestras vidas, poniendo pensamientos. Entonces, esa es la batalla de fe que tenemos, hermanos. Entonces, en todo caso, lo que quiere el Señor es que demos fruto. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Por ejemplo, yo siempre he sido cristiano, siempre lo digo, pero no tenía el conocimiento. Yo no sabía cómo pelear contra Satanás, no lo sabía. Mi forma de yo hacerlo era yendo a misa, confesándome, comulgando. Esa era mi forma de yo hacerlo. Entonces, inclusive cuando a mí me vino la tribulación, precisamente porque todos nos apartamos de Dios y precisamente por no tener el conocimiento de la palabra de Dios, yo me fui al mundo. En lugar de refugiarme en Cristo, que es la solución, yo me fui al mundo. Entré en el alcoholismo. Entonces, el alcohol me ayudaba con mis penas, pero todos esos consejos que yo les di a mis hijos en relación a las drogas, tirados por la basura. ¿Por qué? Porque ya no tengo el derecho de decirle eso a mis hijos. Sería un hipócrita si yo le dijera a mis hijos, hijo, no uses drogas. Ahora, lo que yo siempre le digo a mi hijo, le digo, tú, en toda tu necesidad, cuando tengas una necesidad, siempre busca a Cristo, porque esa es la solución. La solución no es decirle a los hijos, nunca vais a usar drogas, nunca vais a tomar. No, esa no es la solución, hermano. La solución es, para toda situación que tú tengas, busca a Cristo. Si estás enfermo, busca a Cristo. Si tienes problemas con tu esposa, busca a Cristo. Si tienes problemas con tus hijos, busca a Cristo. Todas las soluciones, hermanos, están en Cristo Jesús. Entonces, Él nos llama a la gran cena. Entonces, en la gran cena, hagan de cuenta que la cena en el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego, ellos que amaban a Dios, les viene una gran tribulación. Les ponen una trampa a unas personas que no los querían ahí. Entonces hacen firmar un edicto del rey que todo el que no se doblegara a la estatua tenía que ser echado en el horno de fuego.
Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron. Que eso es simbólico de amar el mundo. Es simbólico de, o sea, a postrarse ante la estatua es amar el mundo. Eso es lo que simboliza. La estatua es Satanás, o sea, hacerse a imagen de Satanás, o sea, amar este mundo. Entonces, si nosotros no nos queremos someter a eso, entonces Satanás va a buscar formas para echarnos en el horno de fuego. Entonces, ya una vez que tenemos conocimiento, porque aún nosotros tenemos más conocimiento que Sadrach, Mesach y Abednego, ellos dijeron, sabemos que Dios nos puede liberar de tu mano, oh rey, pero aunque Dios no nos liberara, de todos modos no nos vamos a doblegar. Fueron valientes, entonces ellos los echaron en el horno de fuego y ahí estaba el ángel de Jehová cuidando de ellos. Entonces el horno de fuego para un cristiano, ¿qué es? Que tus hijos anden en las drogas, que ya uno anda mal, que ya te pegó cáncer, que ya uno le pegó el coronavirus, que ya uno tiene SIDA, que ya uno tiene diabetes, o sea, todas las enfermedades es el horno de fuego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Cristo, buscar a Cristo. Entonces una persona, vamos a decir, le pegó SIDA, ya se va a morir. Busca a Cristo. Cristo lo va a sanar. Vamos a decir que de todos modos el Señor dice, hijo, ya te vienes conmigo. Entonces ya una vez que conoce al Señor, a nuestro Padre Dios, en lugar de andar ahí, ¡ay! Tengo miedo. No. Si él busca a Cristo, Cristo no se va a andar escondiendo. Hay que buscar a Cristo. Cristo no está lejos, hermanos. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a dar paz. Ya sea que te quedes aquí o te vayas con él, te va a dar paz. Aunque tengas 35 hijos y te digas, ay, mis hijos, nah, Dios te da la paz de todos modos. Entonces, pero si Dios quiere que te pongas a predicar o te quiere usar, por ejemplo, una persona, el endemoniado, el que tenía una legión de demonios, Yo me voy, hijo. le dijo, ¿quién eres? Y le dijo, Legión. Entonces una vez que lo sanó, estaba sano, sanito, le dijo, déjame seguirte, Señor. O sea, cuando nosotros conocemos el amor de Dios, nos queremos ir con Él, todos, hermanos. Yo digo, Señor, yo estoy listo para irme contigo. Entonces Él le dijo, no, ve con los tuyos y diles lo que Dios ha hecho por ti. ¿Y qué hizo Él? Fue y se puso a predicar en Decápolis. De allá era Él. Se puso a predicar el amor de Dios y cómo lo sanó Dios. El Señor nos usa. Entonces hay que estar aquí predicando las buenas nuevas del Señor. Entonces, la gran cena, hermanos, es nuestro Padre Dios y Cristo en nuestros corazones, manifestándose, dándonos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esa es la gran cena, hermanos. Ese es nuestro Padre Dios y Cristo en nuestros corazones. Entonces, ¿dónde se va a manifestar el gozo? Cuando somos perseguidos. ¿Dónde se va a manifestar la paz? Donde no hay paz. Donde no hay paz. ¿En dónde se va a manifestar el amor? En el odio, donde la gente nos persigue con saña. ¿En dónde se va a manifestar el dominio propio? Ahí donde no lo tenemos. Dios se va a manifestar en nosotros precisamente. Primero se da testimonio de que no podemos. Ya me voy. De que no podemos. Entonces ya una vez que miramos que no podemos, entonces ahí se manifiesta. Así como en Pablo. Dice, un mensajero de Satanás viene y me abofetea y Pablo le dijo, Señor, dice, 3 veces le he pedido al Señor, quítalo de mí, Señor. ¿Y qué le contestó el Señor?
Pablo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo lo dice, hermano. O sea, cuando nos pasan situaciones, es precisamente porque somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Entonces, se va a manifestar el amor de Dios en nosotros precisamente para que la gente vea a través de nuestras obras de que Dios está con nosotros. Se muere un ser querido, ¿qué es lo normal? Pues llorarlo. ¿Qué es la locura? ¿Qué es lo no normal? Se muere un hijo y uno anda tranquilo así. Pero no es uno. Es el amor de Dios en nosotros dándonos paz. Ahí donde lo normal es no tener paz. Así es como podemos ser luz del mundo. Imagínate uno que no es cristiano, pues llora a un ser querido, obvio. Ahora imagínate un cristiano con mucha fe, llorando igualmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No, hermanos, hay una gran diferencia. Esa es la gran cena. Mateo 6, 19 al 34. No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y roban, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué querrá decir esto? Ya una persona que no entiende esto, hermano, no puede decir que no lo entiende, hermano. No puede decir. Por tanto, les digo, no se afanen por vuestra vida. Si ya miramos la parábola del sembrador, ¿qué impide dar fruto? ¿Qué impide que tengas paz? ¿Qué impide que Cristo cuide de ti todo el tiempo? No te afanes por vuestra vida. Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas aquí están. No se afanen por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo. No siembran, no ciegan, ni recogen en graneros. O sea, aquí está hablando de los demonios, pero también de los ángeles obedientes. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Aquí no está hablando, hermanos, de ropa de marca, no. Está hablando del vestido de lino blanco que el Señor nos pone. O sea, el vestido de la justicia de Cristo. O sea, no se preocupen en agradar al Padre. Ya Cristo lo hizo. No se preocupen por quererse presentar. Fíjense, las mujeres hablan de eso.
de la iglesia. Una mujer, cuando le gusta un varón, cuando le gusta mucho un hombre, por eso o sea, ella quiere agradarle en todo, en cómo se peina, cómo se pinta, cómo se viste y aún con su propio cuerpo. Es por eso que una mujer que es violada sufre mucho, sufre mucho. ¿Por qué? Porque parte, o sea, su virginidad es parte de ella. Entonces, cuando está con, vamos a decir, a una mujer la violaron y eventualmente está entre el hombre de su vida, vamos a decir, con el que se casa. Pero ella como fue violada, ella ya por naturaleza siente que no es suficiente. O sea, y inclusive le da miedo, ay, ¿cómo le digo a mi esposo? Y ella no se siente completa. ¿Por qué? Porque no es virgen. Estamos hablando de una mujer cristiana, hermano. O sea, las mujeres del mundo, pues no, o sea, es una vasca ya ahorita lo que pasa. Y siempre ha sido así, hermanos. Siempre ha sido así. Estamos hablando o sea, andamos en el mundo y eso es normal. Pero una persona en un seno cristiano que fue violada y se casa con su esposo, ella se va a sentir mal, ya por naturaleza. Entonces, así somos en la iglesia, o sea, queremos agradarle a Dios, queremos vestirnos con buenas obras. Cuando Jesús dice, no se preocupen, ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de los lirios del campo. Dios no se va a fijar en eso, hermano. Nuestro Padre Dios se va a fijar cuánto tú honras a Cristo. Y esto lo sabe bien un hombre. Un hombre sabe. Si hay algo que haga enojar a un hombre, y esto las mujeres no lo saben, hermanos. La mayoría de mujeres son torpes para esto. Eso habla de la iglesia. La mayoría de la iglesia es torpe para esto. La mayoría de la iglesia quiere hacer obras. No, yo le voy a dar comida a los pobres. No, yo voy a hacer esto. No, yo voy a hacer el otro. No te preocupes, ya Cristo lo hizo por ti. Tú lo único que tienes que hacer es conoce a Cristo, porque al conocer a Cristo vas a conocer al Padre. Honra a Cristo y en la medida que honras a Cristo, estás honrando al Padre. O sea, no te preocupes de andar haciendo obras. De hecho, la misma fe viene de Cristo. Nosotros no podemos tener fe si no creemos el Evangelio, hermanos. Cristo es el autor de la fe. O sea, a través del Espíritu Santo es que tenemos fe. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, somos igual que la gente del mundo, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a tener fe. Es en el Espíritu donde tenemos la fe. O sea, nosotros leemos la palabra de Dios. Eso es tomar agua. Pero Cristo convierte esa agua en vino, o sea, en espíritu. Entonces el espíritu que Él hizo morar en nosotros, nos ayuda a tener fe. ¿Cómo crece nuestra fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Quieres tener mucha fe? Lee toda la Biblia y estudia toda la Biblia. Entonces tu fe va a aumentar. Porque si tú bebes toda el agua que está escrita en la Biblia, y tenemos toda una vida para meditar la palabra de Dios, entonces tu fe va a crecer. Va a crecer, o sea, no hay de otra. Entonces no se preocupen en agradar. Así como a una mujer, ya les he dicho más de alguna mujer, no te preocupes. No te preocupes. Si él te ama, para él no va a ser importante eso. No va a ser importante eso. O sea, él te va a amar. Él te va a amar. Entonces, ah, tengan en cuenta eso, hermanos. Tengan en cuenta eso. Nosotros le agradamos a nuestro Padre Dios en la medida que nosotros obedecemos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. A Él oíd. A Él oíd. Ahora, Cristo pone discípulos
para que hablemos del testimonio de Él. Entonces también deben de escuchar lo que nosotros decimos. Entonces yo también les digo, escuchen al Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que Dios les va a abrir el entendimiento. El Espíritu Santo los va a llevar a Cristo, en donde se están escondidas todas las riquezas del conocimiento y de todo. Entonces van a saber lo que es ser un verdadero cristiano. Y si la hierba del campo que hoy es, nosotros somos hierba del campo antes de seguir a Cristo, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Se fijan? Es por falta de fe. No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Eso es por la comida, por la bebida y por la vestimenta. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen a Cristo. Busquen a Cristo. Ese es el reino de Dios. Y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Tanto en lo material como en lo espiritual. Yo no me preocupo qué voy a vestir. Antes me preocupaba. Y no me alcanzaba el dinero. Siempre andaba corto de dinero. Y ahora no, hermanos. Se los digo de verdad. Ni nos falta comida. A mí nunca me ha faltado comida. Nunca. Ni bebida. Ni vestido. Y fíjense, yo les he dicho, un día les compartí esto. De verdad que no les miento, hermanos. Obviamente yo no tengo mucho pelo en la cara. Pero sí, yo me rasuro un día sí, un día no. No quiere decir que yo no tenga barba. O sea, la tengo, pero no mucha. Pero el Señor, en la medida que el Señor me iba dando conocimiento, Él cuidó de mí y me sigue cuidando hasta, fíjense bien, yo usé unos zapatos como por 10 años y estaban igual, hermanos, de verdad, de verdad. Yo usé un rastrillo como por 6 años, una navaja, o sea, una. Tenía 3 navajas, uno de esos de 3 navajas. Pero yo por 6 años me rasuré con eso. Y no les miento, hermanos, de verdad se los digo, no se los digo yo esto para... ¿A poco no tenía yo $1 ahí para... Valen $1, o sea, comprar un rastrillo, a veces hasta de 2, de 3 rastrillos por $1. No era que yo no tuviera $1, pero simplemente yo digo, pues ¿para qué voy a comprar un rastrillo cuando, o sea, el dinero lo siempre, vamos a decir, limitado? O sea, ¿para qué voy a comprar algo que no ocupo? Si mi rastrillo todavía me rasura. Entonces ya eventualmente el Señor, que siempre ha cuidado de mí, de nosotros, o sea, con mi hijo, eventualmente me llega dinero y cada vez trabajando menos. Entonces, en la medida que pasa eso, porque yo entendí, hermanos, que todo lo que está en este mundo es de Cristo. Todo, todo, sin excepción, todo. Todo se lo ganó Cristo en la cruz, todo sin excepción. Los rastrillos, los zapatos, la vestimenta, el dinero, todo es de Cristo. Entonces, en este mundo, si todo le pertenece a Cristo, aún todas las almas de Dios, aún todas las almas de todos los seres humanos, entonces te va a llegar a ti de una forma o de otra, para tus necesidades. Entonces, esto lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no le creemos al Señor? ¿Por qué no le creemos? Medítenlo, ¿por qué no se le cree al Señor?
casi siempre es por no creer el Evangelio, hermanos. O sea, una persona que recibe el Espíritu Santo por el escuchar por fe el Evangelio, así como lo recibieron los Gálatas y los Corintios. Y yo siempre predico, no se enfoquen en el dinero, no se enfoquen en esto, enfóquense siempre en Cristo, busquen el rostro de Cristo. Cuando ustedes se enfocan en el rostro de Cristo, ustedes van a saber lo que es felicidad. Ustedes van a saber lo que es felicidad en este mundo. O sea, somos bienaventurados, hermanos. Bienaventurado al que crea sin haber visto. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Por eso yo les digo que tenemos que buscar el rostro de Cristo todos los días, porque todos los días hay un afán. Hay que comprar comida, hay que pagar la renta, hay que hacer esto. Ya el día lo traía, lo dice Salomón. Todo lo que está en este mundo es aflicción de espíritu. Pero ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendrán aflicción. ¿Cuál es la aflicción de la que habla Cristo? Cristo sabe que tenemos que comprar comida, sabe que tenemos que comprar ropa, sabe que tenemos que comprar bebida. El Señor sabe que tenemos necesidades. Pero ¿qué dijo Cristo? Ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces Cristo está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Ahora, en relación a las aves del cielo, fíjense, o sea, a Satanás, fíjense bien. En el contexto es Hechos 10. Cornelio estaba haciendo oraciones y estaba dando limosna. Se le presenta un ángel y le dice: Cornelio, tus oraciones han llegado al cielo. Manda a traer a Pedro. Aquí comienzo yo en el 9. Y él manda a traer a Pedro. En el 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, como al mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, fíjense cómo habla aquí de comer. ¿Ok? Aquí está la gran cena, en el caso de Pedro. ¿Ok? Y en el caso de Cornelio. O sea, primero hay que comer el Evangelio. ¿Ok? Pedro iba a comer a los que estaban simbólicamente, o sea, Cornelio y los que estaban con él. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres. Entre esos cuadrúpedos son bestias y reptiles. ¿Qué son los reptiles? Todo lo que se arrastra. ¿Quiénes son los que se arrastran? Todos somos arrastrados. Antes de llegar a Cristo, todos nos arrastrábamos. ¿Por qué? Unos por sexo, otros por dinero. O sea, todos somos reptiles simbólicamente, hermanos. Y todos andamos como bestias buscando las cosas de este mundo. Somos reptiles, somos bestias, que no tenemos entendimiento. Pero fíjense, y aves del cielo. Obviamente nosotros no somos las aves del cielo. Y fíjense, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Así está, eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en tiempo de Moisés: maten a todos los cananitas, a todos. O sea, pero ¿cómo los tenían que matar? Predicándole los 10 mandamientos. Pero ellos no entendieron, no tenían el entendimiento. Mata y come. Entonces Pedro no fue con una espada para ir a matar a Cornelio. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido, jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común.
¿Cuándo lo limpió? Esta es la pregunta. ¿Cuándo lo limpió? Con el sacrificio de Cristo. Ahora, aquí estaba ¿quién se le presentó a Cornelio? Un ángel. Cornelio fue limpio cuando le habló el ángel. No, hermanos. Porque aquí está hablando aún de los demonios. Cristo Jesús murió aún por los demonios, hermanos. Aquí está y lo dice las aves del cielo. Le dice, mata las aves del cielo. O sea, había de todo, había reptiles, había cuadrúpedos, o sea, había bestias y hay aves del cielo. Ya miramos quiénes son las aves del cielo. Es Satanás, los demonios. Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común o impuro. Esto se hizo 3 veces. ¿Se fijan cómo tenemos que tener, hermanos, cuidado aún de los demonios? Esto suena pareciera, ustedes dijeran a lo mejor que esto es herejía. Pero ¿a quién le vamos a creer? Aquí lo está diciendo Cristo, aquí lo está diciendo el Espíritu de Dios. Las aves del cielo. Aquí no está hablando de aves literalmente. Y fíjense, aquí lo dice el mismo Lucas. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces ya le dijeron. Entonces Pedro viene, voy a seguir en el 42, lean todo el capítulo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Aquí ya Pedro eventualmente le está predicando el evangelio a Cornelio y a sus amigos y su familia. Entonces, ¿quién estaba ahí? Los reptiles, los cuadrúpedos y las aves del cielo. Ahí mismo había demonios entre ellos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pedro? El testimonio de Cristo, el evangelio. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Cristo es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjense cómo se recibe el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír por fe. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían al discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, el don, o sea, los ángeles sobre ellos. Y ellos comenzaron ¿a qué? A alabar a Dios, o sea, en nuevas lenguas. Ya no tenían la lengua del mundo, la que andaba echando malas palabras, que se la pasaban, porque cuando andamos en el mundo eso hablamos, hermano, andamos hablando siempre de dinero, siempre de poder, siempre de ser importantes. No, ¿cuál es la nueva lengua? Hablar de Jesús, del testimonio de Cristo, de nuestro Padre Dios. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, que Dios tiene cuidado aún de los ángeles caídos. Que no hay una escritura donde dice, cuando el ángel Gabriel disputaba el cuerpo de Moisés, él no maldijo a Satanás. Él simplemente le dijo que Jesús te reprenda.
Que Dios te reprenda. ¿Quién es el que ata al diablo en el Apocalipsis? Es Miguel. Es Miguel. Pero por orden de Dios. Por orden de Dios. Ahora, estos ángeles están a disposición de Cristo. Entonces, los ángeles van a hacer lo que Cristo dice, lo que el Padre dice. Entonces, una persona que anda y en el nombre de Cristo yo te ordeno y que salgas y espíritu inmundo, y a veces hasta les dicen cosas, no, hermanos, no. A los espíritus inmundos hay que ganarlos con amor, con el evangelio, porque Dios es amor. Dios es amor. Santiago 4 del 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, o sea, amar el mundo, aman el mundo. Matan y ardéis de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ahí está el adulterio. ¿Cuál es el adulterio? Amar el mundo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? En primera de Juan 5, Juan dice, el que ama el mundo, el Espíritu de Dios, del Padre, no está en él. Así es como podemos identificar a una persona, hermanos, que no ha creído. Una persona que ama el mundo todavía no tiene el Espíritu del Padre. Aquí está. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O piensan que la Escritura dice, mano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hagan de cuenta que está, por ejemplo, Gabriel ahí. Está esperando ahí a ver a qué horas. ¿A qué horas vamos a orar para buscar a Cristo? ¿Por qué? Porque o sea, yo le estoy dando un nombre, ¿verdad? Hay muchos ángeles, hay muchos espíritus. Está Elías, está Jeremías, está Pedro, está Juan, está Pablo. Hay muchos. Yo simplemente estoy... Entonces ahí está el Espíritu de Dios, que morando en nosotros, está en nosotros, pero está esperando a ver cuándo. Entonces, ¿cuándo es cuando entramos en el Espíritu? Cuando oramos. Jesús dijo, estén despiertos orando en todo momento. El Espíritu, o sea, Gabriel, por decir Gabriel, es animoso, pero ustedes son débiles. La carne es débil. Nosotros somos carne, hermanos. Somos débiles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar en el Espíritu. Y todo comienza con leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios es entrar en el Espíritu, porque la palabra de Dios, Dios habla. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos escuchando. Y cuando nosotros hablamos con Dios, nosotros hablamos. Hablamos. Ahora, por ejemplo, esta madrugada eran como las 3:30 de la mañana. Déjenme ver lo que me dijo. Voy a hacer un estudio. Esto fue lo que me dio el Espíritu. Así me lo dijo. Lo escribí. Antes me tenía que levantar para buscar una pluma. Ahora lo que hago es en las notas de mi celular, porque me duermo con mi celular. Ahí leo, estudio la palabra de Dios. Así me lo dijo. Fíjense bien. Estas palabras me las dijo el Espíritu como a las 3 de la mañana. El engañador viene con mitos.
con mitos. Voy a hacer un estudio en relación a eso. Entonces ya comencé a buscar, voy a hacer un estudio. El engañador viene con fábulas. Entonces yo me puse a ver mitos, a ver qué es mitos. No he ido al original de cómo lo dice, pero sabemos que hay una palabra donde dice en los postreros tiempos hablarán fábulas. En la Biblia Reina Valera dice fábulas, cuentos, son cuentos también, o también son tradiciones. O sea, son sinónimos. Son sinónimos. Ahora, no acabo yo de hablar acerca de las tradiciones, no porque mi tatarabuelo era católico y mi bisabuelo era católico y mi abuelito era católico y mis padres eran católicos, me voy a yo aferrar a la fábula, a los mitos. No, fíjense cómo el Espíritu de Dios va con uno, hermano. Entonces vamos a hacer el estudio en relación voy a hacer ese estudio en relación a las fábulas, a los mitos. Okay. O sea, para mucha gente, Cristo en realidad es un cuento. No creen todavía. No creen. ¿Por qué? ¿Por qué no creen? Pues porque no dan fruto. ¿Y por qué no dan fruto? Porque no quieren morir a los deseos de este mundo. No quieren. O sea, la palabra dice, no te afanes. Y la gente se afana. Entonces, ¿qué están haciendo? No están creyendo. No están creyendo. Entonces, dice Jesús, sígueme a mí. No, pero yo quiero dinero. ¿Qué acabamos de leer, Santiago? Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque pide el mal para sus pasiones. Esto, hermanos, lo entienden a muchas personas, pero no quieren seguir a Cristo. Entonces llega un punto, hermanos, en donde verdaderamente ya no lo entienden. O sea, verdaderamente no lo entienden. O sea, al principio lo entienden, pero eventualmente llega un punto donde Cristo dice, ¿eso quieres? Ok, que se te conceda lo que tú quieres. Y es cuando se aparta el espíritu de la persona. Y básicamente Cristo mismo maldice, nunca más des fruto. O sea, llega un punto donde Cristo se enoja. Nunca más des fruto. Y se seca la persona. Entonces esa persona, hermanos, está seca, o sea, le digas lo que le digas, no, siempre te va a contradecir y te va a decir, no, pero que yo le rezo a la Virgen. O sea, no hay forma, hermanos. No hay forma. Entonces esa persona tiene que sufrir. Tiene que echar en el horno de fuego. Y ahí está en el horno de fuego. ¡Ay! Están sufriendo. O sea, están tocando. Señor, ábrenos. No te conozco. No te puedo sanar porque no te conozco. O sea, recibieron el Espíritu, pero desecharon el Espíritu. Entonces llega un punto donde están orando. Eso es lo que quiere decir cuando dice, Señor, ábrenos. No te conozco. Pero también es literal. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Ahí está la soberbia. Y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios a través de Cristo y Él se acercará a vosotros. Pecadores, límpiense las manos. O sea, no anden juzgando ahí a todo mundo. Límpiense las manos. Y también en este caso, limpiarse las manos también de amar este mundo. Ese es el contexto.
Y vosotros los de doble ánimo, o los mancos que tienen uno en la iglesia y otro en el mundo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentar y llorar, vuestra risa se convierta en lloro o en llanto, y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Él los exaltará. Entonces, hermanos, tengamos cuidado cuando las aves del cielo, o sea, Satanás, influye en una persona para hacernos daño. No siempre hacemos lo correcto, hermano, no siempre lo hacemos, ¿no? Algunas veces perdemos unas batallas, pero ahí donde perdemos unas batallas, ahí donde nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Entonces, lo único que hay que hacer es cuando nosotros no hagamos en alguna pelea donde perdimos y tenemos a Cristo, hermanos, Él es nuestro abogado, Él siempre va a estar abogando por nosotros. Entonces, si el lunes honraste a Cristo y el martes honraste a Cristo y el miércoles honraste a Cristo y el jueves te enojaste y le dijiste algo a tu hermano, bueno, el Espíritu te va a hacer sentir mal y entonces, Señor, perdóneme. O sea, Cristo es nuestra esperanza, hermanos. O sea, Dios permite eso también para que no nos hagamos orgullosos. Imagínate, yo honro a Cristo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, y toda la semana. Y yo honro a Cristo todo el mes. El mes de abril y el de mayo. Todos los días lo honro. Y el de junio y el de julio. Y todo el año. Y por 2 años y 3 años. Pues, ¿qué va a pasar eventualmente? ¿Por dónde me va a atacar Satanás? Pues en mi orgullo de que yo sí estoy honrando a Dios, a Cristo siempre. Siempre lo estoy honrando. Yo siempre estoy honrando a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo lo honro. Entonces yo voy a empezar, tú no honras a Cristo. Y ahí va la bajada. Entonces Dios permite eso, hermanos. Así como lo hizo con Pablo. Pablo viene caminando bien. Y las aves del cielo vienen contra Pablo y pácatelas. Y Pablo está sufriendo. Y le dice al Señor, Señor, quita de mí a Satanás. Y el Señor le dice, Pablo, te basta mi gracia. O sea, tú lo puedes sobrellevar. Búscame a mí. Tú ya lo sabes, Pablo. ¿Por qué Dios permitió que pasara eso con Pablo? Para enseñar a Pablo y para enseñarnos a nosotros, hermanos. Él mismo dice, yo todavía no soy perfecto. No siempre vamos a ganar. Pero al que peca deliberadamente y pisotea la sangre del cordero, eso es otra cosa, hermanos. ¿Ok? Eso es otra cosa. Entonces, tengan cuidado de las aves del cielo. Porque Cristo, murió por los demonios también. Porque tanto amó Dios, no dice al hombre, porque tanto amó Dios al mundo. ¿Y quién está en el mundo? Satanás. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a los de afuera los juzga Dios. Entonces,
En realidad, ¿quién es el que nos maldice? ¿Quién es el que nos trata mal? Tenemos lucha contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Ok, eso ya sabemos que nuestra guerra es contra Satanás. Ya sabemos. Pero ¿qué Cristo no dijo? Bien pudo haber dicho, cuando Satanás venga contra ustedes, no lo maldigan, bendíganlo. Cuando una persona viene contra ti, cuando un padre viola a su hija, no es el padre, hermanos, es Satanás. Satanás en el padre violando a su hija. Es Satanás. Entonces, tenemos que perdonar. Dijo Jesús, bendigan. Tú bendice a la persona, pero Dios entiende. Y ahora tú lo entiendes. Tú bendice. Tú bendice. Entonces, en la medida que nosotros bendecimos a las personas, o sea, les deseamos bien a las personas que nos tratan mal, ya Dios se encarga de los que están fuera del reino de Dios. Entonces nosotros tenemos cuidado dentro del reino de Dios y es Cristo quien juzga a los muertos, comenzando con las aves del cielo, o sea, con Satanás. Entonces, ellos no tienen paz, hermanos, no tienen paz. Ellos quisieran tener paz, pero no pueden. Entonces hay demonios que se arrepienten, pues que no lo acabamos de leer en Hechos 10. Lo acabamos de leer. Había aves del cielo, y había reptiles y había cuadrúpedos, o sea, bestias. Jesús vino por todo el mundo, incluyendo todo lo que está en el mundo. A eso se refiere Pablo cuando habla acerca del misterio de nuestro Padre Dios. O sea, hay un propósito por eso, hermanos. Acuérdense, Dios es amor. Dios es amor. Sí, Dios castiga, sí, Dios castiga, Dios disciplina, sí, sí. Pero entendamos eso. ¿Ok? So, cuando vuelvan a leer las aves del cielo, ya saben. ¿Ok? Hay como 90 y tantos versículos en relación a las aves. Ya saben que esas aves, dependiendo del contexto, se refiere a Satanás o al Espíritu Santo. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.